Este programa quiere hablar hoy, al menos como disparador, de un tema que todavía es medio tabú en la Argentina, ¿no? Legalización o no de las drogas. Pero vamos a empezar recordando un reciente fallo de la Corte que nuevamente penaliza la tenencia, el consumo, en la voz de uno de los miembros de la Corte, Augusto Belluccio. Es una reiteración de la jurisprudencia que se sentó en 1990 o 1991, después del cambio de composición de la Corte, en que se cambió el criterio que había sostenido también por mayoría la Corte anterior. Para la Corte anterior, la tenencia para uso personal no era delito porque la norma que lo reprime sería inconstitucional, mientras que para la mayoría de la Corte actual sí es delito porque considera que la norma es constitucional. Me acompaña para hablar de esto uno de los más célebres penalistas de la Argentina, ex juez además, y como ex juez autor de un fallo que tuvo que ver con este tema, el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni. Zaffaroni, antes que nada, es tan tabú el tema porque hablar de legalización de drogas o de permitir el consumo suena a cosa escandalosa, o es tabú porque todo el mundo piensa que debiera despenalizarse y no se anima a decirlo. Bueno, creo que un poco las dos cosas. Hay una parte de desinformación donde sí, hay gente que cree que realmente la legalización implicaría una difusión del uso, y no solo una difusión del uso, una difusión del abuso y una difusión de la narcodependencia o de la toxicodependencia. Todo esto no es cierto. Y otros porque sí, creo que todo el mundo, que hay un buen sector que lo sabe, hay un sector que está informado, pero la pregunta concreta, si en este momento sería posible legalizar, yo no estaría en condiciones de responderla. ¿Por qué? El volumen total de producto bruto que se maneja con los tóxicos prohibidos en el mundo, bueno, es difícil de calcular, pero supera los 400.000 millones de dólares. En términos macroeconómicos, yo no sé qué pasaría si se cae el precio vertiginosamente y desaparecen 400.000 millones del mercado en este momento en el circuito financiero mundial. ¿Quiere que veamos cifras de lo que mueve la droga en el mundo y después nos enganchamos con eso? Vamos a ver estas placas. Por año, la droga mueve en el mundo alrededor de 500.000 millones de dólares. Menos del 1% queda en manos de los cultivadores. El 14% lo apropian los traficantes y el 85% restante queda en los principales países consumidores, en especial Estados Unidos y Europa Occidental. El 30% de la cocaína producida en el mundo se origina en Bolivia. Los campesinos cobran $4 diarios. Un solo kilogramo de esa droga en Japón cuesta $120.000. Los norteamericanos consumen el 60% de la droga que circula mundialmente. Importan 2.500 toneladas de cocaína por año. Se calcula que hay 30 millones de consumidores de drogas ilegales. Zaffaroni, después de escuchar y o ver estas cifras, uno se pregunta, ¿qué sentido tuvo hasta ahora la represión del narcotráfico? ¿Para qué sirvió? Bueno, ¿O hay verdadero interés en que se reprima el narcotráfico? La represión del narcotráfico opera como una junta reguladora del precio internacional de la cocaína. Si no hubiese represión, se produciría un exceso de oferta en el mercado, caería y bajaría el precio de la droga y se perderían unos cuantos negocios. Se perderían todos esos miles de millones que están circulando en los países centrales, claro. Lo cual produciría, a mi juicio, me parece que eso podría producir una grave recesión económica. Ahora, ¿usted está haciendo un juicio de valor desde lo económico o desde si legalizaría o no a las drogas en términos de qué convendría? No me cabe la menor duda que a la larga se van a legalizar. Estos son delirios que pasan como con el alcohol, como con otra cosa, y se le va a devolver a la toxicodependencia la naturaleza que le corresponde, que es la de una dolencia, de una enfermedad. Y el usuario, bueno, será un usuario que tendrá que cuidarse de no abusar del uso que haga, y si no consume, mejor. Si no es usuario, mejor. Pero el dependiente va a ser devuelto, la naturaleza del problema va a ser devuelta a lo que es un problema médico, es un problema terapéutico, no es un problema del que puede ocuparse el derecho penal. Eso creo que inevitablemente va a suceder, creo que va a pasar, esto va a seguir el camino que siguieron todos los productos de economía primaria periféricos que se metieron en el centro, que fueron sustituidos en algún momento por productos sintéticos, y después se va a producir una legalización, no sé si formalmente o no formalmente, pero el precio va a caer. Esto me parece inevitable. Ahora, el problema es si se podría hacer antes,
Posiblemente, sí. ¿Quiere que veamos otras cifras que tienen que ver con, por ejemplo, el alcohol u otros elementos que son drogas socialmente aceptadas, digamos? Claro, tóxicos no prohibidos. A ver. 1 de cada 3 argentinos es consumidor o adicto a los psicofármacos. En 1970 se vendían 700.000 unidades por año. En 1985 la cifra había trepado a casi 18 millones de psicofármacos anuales. Asimismo, se estima que hay en el país alrededor de 1.800.000 alcohólicos y 1 millón de bebedores excesivos. Zaffaroni, se lo voy a preguntar en términos de un chico, de un adolescente, pongamos, o de cualquiera. Tomarse, no sé, 2 pastillas de Tanil de tantos miligramos por día, ¿es menos peligroso que fumarse un porro? No, es más peligroso porque con la sobredosis uno se puede morir. En lugar el porro, para que uno se muera, tiene que meterse más o menos adentro de un barril lleno de marihuana, ¿no? Y prenderle fuego. Sí, efectivamente. Zaffaroni, Hay una cuestión de salud mental en todo esto. ¿De salud mental? De salud mental, es decir, el problema no está en la droga, el problema no está en el tóxico, el problema está en que la gente no se autoagreda. Esa es la cuestión. Medio me pisó lo último que le quería pedir, que es decir, puede pasar lo mismo con los ravioles, ¿no? Si yo voy al médico y tengo 21 de presión, me va a decir, no coma, tenga cuidado, siga un régimen. Y si en vez de seguir el régimen me como 2 platos de ravioles, me voy a morir, ¿no? Si tuviese que en este cierre dirigirse a las madres y los padres argentinos, como hombre que dice, por lo menos abramos el debate sobre la legalización de la droga, o por lo menos no penemos la tenencia, ¿qué le diría? Le diría que no, que bajen que se mantengan atentos, pero que bajen los niveles de alarma y paranoia. Es decir, que se mantengan atentos, que tengan un buen diálogo con sus hijos, pero que no les den el mal ejemplo ellos, de consumir excesivo alcohol delante de ellos, de consumir psicotrópicos, de manejarse a pastillazos, y que si en algún momento vislumbran algún tóxico prohibido, bueno, que estén atentos, que lo conversen, pero que tengan en cuenta que usuario no es lo mismo que dependiente, ni necesariamente todo usuario se convierte en dependiente. Muchos tomamos alcohol y no somos alcohólicos, ni somos bebedores en exceso de alcohol. Lo mismo pasa con cualquier tóxico. A Dios gracias no hay tóxicos milagrosos, afortunadamente. Y bueno, estén atentos, no se deliren, si llegan a ver eso, conversen. Es lo mismo el tóxico prohibido que el tóxico no prohibido, salvo por la complicación que le puede traer la intervención del sistema penal. Zaffaroni, gracias por haber venido, por ser tan claro como siempre.